Dele ese fuerte aplauso al Señor. Y decimos que Dios es todo el tiempo. ¿Verdad que sí? No algún tiempo, sino todo el tiempo. Esto significa que en el tiempo de prueba, de dificultades, en el tiempo de las vacas flacas, también Dios es bueno, ¿verdad? Hay mucha gente que se goza solamente en el tiempo de la vaca gorda, pero también en el tiempo de la vaca flaca ahí está el Señor. Lo que tenemos que nosotros estar bien en la expectativa de saber que son temporadas, son tiempos. Y Eclesiastés lo presenta de esta manera: todo tiene tiempo debajo del sol. Entonces, en el tiempo que usted está viviendo ahora, gócese en ese tiempo, porque tras ese tiempo vendrá otro tiempo y también gócese en él. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a la visita que está en medio nuestro. Queremos compartir con ustedes un consejo práctico de la vida cristiana. Puede abrir su Biblia en el libro de Gálatas, en su capítulo 6, versículo 1 en adelante. Puede dejarla ahí para que veamos algunas cosas importantes que Dios quiere que nosotros aprendamos y que debemos de ponerlo en práctica. La Biblia dice que tiene oído para oír, que oiga. O sea, siempre el Señor quiere que nosotros escuchemos. Y por eso el Señor nos dio dos oídos, ¿verdad que sí? Y una sola boca. Pero a veces la boca habla más de lo que escuchan los oídos, ¿verdad que sí? Pero Dios quiere que escuchemos más y que hablemos menos. Y eso es importante, hermano, para la convivencia entre nosotros, entre la familia, entre la pareja, en la familia de la fe, en el trabajo, en donde quiera que nos movemos, pues necesitamos tener esa prudencia para escuchar. Somos bendecidos para bendecir a otros. Amén. Dios te ha bendecido, ¿verdad que sí? ¿A cuánto Dios ha bendecido? Amén. ¿Cuántos se sienten bendecidos por Dios? Amén. Aleluya. Eso implica también, incluye también esa firmeza. Qué lindo cuando escucho personas que dicen: yo tengo tantos años sirviendo al Señor. Aleluya. Y a veces lo que van atrás dicen: wow, yo estoy comenzando ahora. Pero usted también, si persevera, lo va a decir de la misma manera. Entonces, para eso hay que ser constante. En el capítulo 6 de Gálatas podemos leer así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de ¿quién? De nosotros. Y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno se muestra a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que he enseñado en la palabra, haga partícipe de todo cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué cosa? Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, oiga, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quién? A todos. ¿A quiénes? A todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Así es. Gracias, mis amados, pueden tomar su asiento. Querido ponerle como tema, ¿verdad?, Deseos prácticos los consejos que aparecen aquí para la vida cristiana. ¿A cuánto le gustan los consejos? Amén. Dice un dicho, ¿verdad?, que se lleva de consejo, muere de viejo. A veces los jóvenes no quieren como entender eso, y entonces ellos viven muy acelerados. Y usted lo ve por ahí parando un motor en una goma, una rueda, y yo pregunto, ¿y será que no tiene su vida? Y lo bonito es que a veces tiene otro atrás también. Yo dije, Jehová, ampáralo. Amén. Pero usted va y lo aconseja y dice, no, y comienza por ahí y le dice mil cosas a uno. Y uno es por su bien. Siempre, hermano, que alguien aconseja a alguien es por su bien. Escuchemos los consejos, aunque hay consejos a veces que no son tan favorables. Recuerden el consejo que el rey le pidió a los jóvenes y le pidió a los ancianos. Los ancianos le dieron, fue Roboam pidió ese consejo, y entonces los jóvenes dijeron, no, muchachos, a lo contrario, hazle ver que tú eres un verdugo. Si tu papá le tenía la cosa doble, pónsela 4 veces, y como, bueno, el caso fue que ese consejo le salió caro. Así hay consejos a veces que salen caros, pero siempre que la palabra de Dios te aconseja, escuchen como dice la Biblia, el que tenga oído para oír, que oiga. Amén, porque es importante, mis amados. Aquí en esta enseñanza que quiero compartir con ustedes, una enseñanza a los creyentes a restaurar con mansedumbre a quienes fallan. Otro punto que quiero tratar con ustedes es llevar las cargas de otros para cumplir así la ley de Cristo. Amén. Oiga, para cumplir la ley de Cristo. Otro punto que podemos resaltar aquí es examinarse a sí mismo, pero ese examen debe ser sin orgullo, porque recuerden cuando aquellas personas que se orgullecen, como el tal Nabucodonosor, que decía, este imperio que yo creé, todas las cosas que tengo, y comenzó a mofarse, y entonces la consecuencia de ello fue que luego comió hierba como un buey, ¿verdad? Y como el hombre rico que también se mofaba de todo lo que tenía, de su riqueza, y luego entonces le dijeron, hoy vienen por tu alma, lo que tú tienes, ¿de quién será? A veces es bueno el autoexamen, pero debe ser examinarnos para aceptarlo con sencillez y con humildad, nunca con orgullo. Otra cosa es entender que cada uno es responsable de sus acciones. Recuerden esa palabra, cosechando lo que sembramos. Amén. Hay gente que cosecha, que siembra una cosa y quieren cosechar otra. Recuerde, usted va a cosechar lo que siembra. Así es. Dígale al hermano que está a su lado que tú estás sembrando. Dígale.
para que te recuerde que lo que Él está sembrando, Aleluya. eso va a cosechar. No podemos cosechar o esperar una cosecha de algo que no hemos sembrado. Entonces, hermanos, seamos buenos sembradores. Amén. Y sembremos bien. Y otro punto, también el último, es perseverando en hacer el bien a todos, y especialmente a lo de la familia de la fe. Es un poco cuesta arriba muchas veces hacer el bien en un mundo tan malo, cuando la gente hace tantas maldades, y cuando usted dice, ese no se merece que yo sea así, ese hombre es muy terrible conmigo, esa mujer, y comenzamos a hacer comparaciones. Pero la Biblia nos enseña, nos da un consejo de que nosotros debemos de hacer el bien a todos. Amén. Ahí sí sabe, como dice el dicho aquel, dijeron a todos, ¿verdad? Porque a veces pensamos que hacer el bien solamente es a las personas que nos hacen bien. La Biblia no nos enseña aquí que hagamos el bien a la gente que no hace bien, sino a todos. Amén. Incluyendo los verdugos. Recordamos a Jesús aquella frase que dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos castigando a Jesús, pero ahí Jesús estaba orando por él. En estos versículos el apóstol Pablo viene dando una serie de instrucciones a los Gálatas, donde le afirma a ellos que deben de estar firmes en la fe, que ellos pues no deben de extraviarse, que debían tener cuenta de los falsos maestros y un sinnúmero de cosas. Entonces entra aquí un detalle para ayudar, ¿verdad? Aquí también aparece el fruto del Espíritu, lo que debemos nosotros de tener cada uno y que debemos de desarrollar en nuestras vidas cristianas. Entonces aquí entra en una serie de consideraciones donde le enseña a la iglesia que si algún hermano está en falta, tiene algún problema, alguna dificultad, entonces él coloca a los demás que son espirituales para que lo ayuden en esta situación. Si alguno es sorprendido con alguna falta, esos espirituales deben de restaurarle con mansedumbre, cuidándose de no ser tentado, y deben llevar también la carga de los demás para cumplir así la ley de Cristo. Amén. Dios nos enseña a nosotros, mis amados, en que no todos tenemos la misma capacidad, o quizás no tenemos todos la misma fortaleza para vencer cierta tentación. A veces hay cosas que para usted es una prueba, pero para otro no lo es. Entonces a veces nosotros pensamos que ese hermano es muy simple para eso y debe de vencer eso porque eso a mí no me molesta. Sin embargo, hay otro detalle que sí a usted le molesta, pero que a él no le hace nada. Hay una anécdota de una pareja de esposo donde ellos pues mutuamente estaban mirándose las faltas que ellos tenían, y el esposo acostumbraba al llegar a la casa, se sentaba en su sofá, se quitaba los zapatos, lo dejaba ahí, tiraba así a todo bollito la media, lo tiraba ahí y seguía como nada, y se paraba, quizá iba al baño, se le olvidó que eso se quedó ahí, y eso ponía a la mujer así, porque él sabe dónde van los zapatos, él sabe dónde van las medias, y por qué lo tira ahí. Pues eso llevó a ese matrimonio al borde de una crisis, porque la mujer no soportaba eso. Pero sin embargo, él cada vez que llegaba a la casa, había una parte de la casa que miraba y veía una telaraña, y eso a él lo ponía a volar. Y cada vez que él venía, lo primero que cogía para la esquina y veía ahí la tela de araña todos los días en el mismo lugar. Entonces él decía, ¿y qué le cuesta a ella coger algo y quitar esa tela de araña? Y ella decía, pero ¿y qué le cuesta a él coger los zapatos y esa media y ponerlo en el lugar?
Esas dos cosas tan sencillas tenía este hogar en dificultad. ¿Sabe lo que significa esto? En que no somos perfectos y que las faltas mías quizás son grandes para ti, pero también tú tienes faltas que también yo la veo grande. Amén. Y Dios lo que busca en esto es un complemento para que nosotros podamos desarrollarnos de una manera sana. ¿Qué era ella decirle? Mi amor, coge esa media y ponla en aquel lugar? ¿O que era él coger una escoba o algo y quitar eso y ya, problema resuelto? Pero por eso, hermano, a veces se hacen crisis en cosas tan sencillas, tan insignificantes, pero que le afectan al otro. A veces lo que usted piensa que a usted no le afecta, sí le afecta al otro. Entonces ahí es donde la palabra dice que debemos nosotros llevar las cargas de los demás y así cumplir la ley de Cristo. Cuando la Biblia habla de cumplir la ley de Cristo, la ley de Cristo no es más que ese mandamiento que Jesús dijo: yo os doy un mandamiento nuevo. ¿Cuál fue ese mandamiento? El mandamiento del amor. Él está diciendo que cuando nosotros estemos frente a los demás, y Jesús inclusive, oiga, los 10 mandamientos los simplificó en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere que nosotros pongamos en práctica el mandamiento del amor. Y cuando usted tiene el mandamiento del amor en práctica, entonces dice la palabra del Señor que eso le va a llevar a usted a cubrir multitudes de ¿qué? De faltas, de pecados. Cuando yo aprendo a amar a mi hermano, entonces esas faltas que este hermano cometa, yo voy también a hacer sobrellevarla y así pues cargar también juntamente esa carga con él. Nosotros cuando juzgamos, cuando vemos a alguien, no debemos simplemente verlo para juzgarlo, sino para ayudarlo. Hay un cuadro que aparece en el libro de Job. Todos nosotros conocemos la historia de Job y sus amigos. Job no tenía ese mandamiento de Jesús, o mejor dicho, sus amigos. Si los amigos de Job hubiesen tenido ese mandamiento de Jesús, le hubiesen dado un trato diferente a Job. Ellos fueron allí aparentemente a identificarse, aparentemente a ayudar con la carga de Job, pero ellos no fueron a ayudar, sino a señalarle y decirle: tú estás en falta. Job quería escuchar otra voz, Job quería escuchar otro consejo, pero ellos le señalaban y le decían: examínate porque tú tienes problemas. Porque no puede ser que una persona que esté protegida por la protección divina tenga tantos problemas como los que tú tienes. Y le estaban a decirle, como quien dice: confiésate, di cuál es tu falta. Ahí fue que Job tuvo que apelar a Dios. Y él dijo: yo quiero encontrarme con el Señor para que Él me explique. Yo quiero tener un encuentro con Dios. Y Job tuvo que tener todo el libro de Job. Encuentra que siempre él, su insistencia era en que él sabía que era inocente lo que estaba pasando. Pero los amigos le decían: algo tú hiciste. Estaban buscando sin misericordia, sin amor. Cuando nosotros vemos la falta en lo demás y somos movidos por amor, nosotros entonces vamos a ayudarlo a ellos en su situación y vamos a que ellos se sientan más confortables para llevar su carga, y podemos nosotros también así hacerlo. En el versículo 13 aquí vemos que nos señala y dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra,
y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Si es cierto que debemos de ayudar y soportar las cargas de los demás, ayudarlo en su carga, hay que recordarle a la persona que está siendo sometida a una situación de prueba, de dificultad, que él tiene que cargar también su propia carga. Porque hay gente que piden ayuda y dice: yo quiero que usted me ayude, y hermano, ore por mí, ayune por mí, pero ellos ni ayunan ni oran. La carga suya usted tiene que cargarla. Yo voy y le ayudo en su carga. La palabra lo que me dice aquí, que me identifique con ese hermano que está cargando pesado. Pero si usted es la persona que sabe que no tiene una economía, que no está produciendo y está en necesidad económica, y yo le ayudo, pero también usted haga la diligencia. Porque hay gente que ni lava ni presta la bandeja. Entonces, yo me identifico con tu causa, pero tú debes de hacer un esfuerzo. Hay gente que eso casi ya no se usa o no se hace, pero antes había unos hermanos que se lanzaban al ministerio y decían que Dios lo llamó al ministerio, que Dios lo llamó al ministerio, pero el ministerio de ellos era ir, predicar o hacer la cosa en la obra de Dios, pero no daban un golpe de carácter para nada. O sea, estaban un llamamiento del Señor, que el Señor lo llamó, ¿verdad?, a tiempo completo. El Señor nos manda a nosotros a trabajar en su obra, pero también nos manda a trabajar aquí en la tierra. Si usted no va a trabajar, si usted no va a producir, pues no se mete en familia, no se mete en casa. ¿Sabe las muchachitas hermosas que hay en las iglesias? Y de repente viene un siervo de eso, una unción santa de esa, y agarra esa pobrecita, entonces, para mantenerla con agua, y porque el agua parece más fácil, ¿verdad? Si usted se metió en eso, si usted se metió en mujer, pues usted sabe que dice la palabra que el hombre tiene que proveer para su familia. Es un mandato bíblico también. Dios nos manda a nosotros, a los hombres, que tenemos que trabajar. Yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos la obra aquí en Sahul, pues estábamos en situaciones bien fuertes. Pero yo tenía unas carajitas, mire, que esa bebían más leche Mile, porque eso estaba la Mile, que estaba de famosa. Y yo tenía que buscar esa leche, llueve, cuente. Pues yo no podía decir, bueno, yo estoy en la obra no hay nada. Mujer, ¿qué vamos a hacer con la muchacha? Los muchachos no conocen eso de obra y de ministerio. El único ministerio que conoce un niño es que usted le tenga su barriga llena, que usted le supla. Amén. Entonces Dios, hermano, nos da a nosotros la capacidad para ayudar a alguien, pero usted que está siendo ayudado, usted debe de poner su granito de arena. No nos quedemos nosotros sencillamente ahí recortados de los demás. Hay gente que son aprovechadas, hay gente que se aprovecha. Hay gente que usted le da una mano, se acoge la otra mano, el pie, se lo lleva usted completo también. Entonces, tengamos eso presente, de que yo debo de llevar mi propia carga, así dice la palabra, porque cada uno llevará su propia carga. Yo debo ser soporte para ti, pero recuerda que el primero que tiene que estar en la batalla eres tú. El primero que tiene que estar en la lucha eres tú, aunque yo te ayude en el camino. Dios quiere que nosotros ayudemos a los hermanos que están en dificultades, y esto se amplía para todo, tanto espiritual como emocional, como económicamente, en lo que sea necesario. Dios nos aconseja, nos dice a nosotros
que ayudemos a los hermanos que están en dificultad. Y lo dice aquí, ustedes que son espirituales, vayan, pongan su mano de oración, cumplir así la ley de Cristo, la ley del amor, de sobrellevarnos los unos a los otros, de perdonarnos los unos a los otros, de soportarnos los unos a los otros. ¿Está usted con capacidad de soportar a su hermano? Hay gente que se expresa que son espirituales y se irritan y se ponen mal cuando ven a un hermano cometer una falta. Quiero decirles que esa persona que actúa de esa manera no son espirituales, sino que son carnales, porque ellos no soportan. Yo conocí un varón una vez que tuvo una acción en unos hermanos que no eran muy bien, y ese hermano triste de carrilla por eso, porque puso la mirada en aquel que estaba haciendo aquellas cosas. No, el espiritual está por encima de esas cosas. La palabra que nos dice es que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios quiere que tú pongas tu mirada en el Señor. Si tú comienzas a poner la mirada en el hermanito flaco, ya tú sabes lo que va a pasar. Amén. Va a tener que pedirle mucha fuerza a Dios para poder vencer. El Señor nos enseña aquí también, mis amados, que debemos de autoevaluarnos. Cuando te haces una autoevaluación, y que esto debe ser con humildad, cuando usted se evalúa a sí mismo y observa si la pareja de jóvenes o de esposo que le puse al principio, ellos se hubiesen evaluado, o quizás a veces la gente hace las cosas y no se da cuenta lo que está pasando. ¿Sabes? A veces es difícil nosotros mismos vernos nuestras propias faltas. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: cuando ustedes vayan a juzgar a alguien, cuando vayan a mirar a alguien y vean una falta en alguien, Él dijo: quítense primero la viga que está en su ojo, para que luego entonces puedan ver la paja en el ojo del hermano. A veces tenemos una bigota tan grande y entonces estamos mirando la pajita que tiene el hermano. Pero yo tengo una viga que estoy casi ciego. Jesús lo planteó de esa manera. Entonces, cuando yo me hago esa autoevaluación, debo de hacerlo con humildad para saber que yo también tengo falta. En el libro de Génesis, en el capítulo 38, aparece una historia de eso, de Génesis 32 en adelante. Está la historia de José, muy bonita, pero hay un paréntesis ahí entre 38 y el 39, y aparece la historia de Judá. Es algo como, no sé cómo entró ese capítulo ahí, porque está hablando de la vida de José. Usted se lee esos capítulos, usted observa que está hablando de la vida de José. De repente entra ese paréntesis allí en el 38, y allí aparece la historia de Judá y Tamar. Usted conoce esa historia. Ella se había casado con un hijo de Judá, y el muchacho murió, se casó con el otro, también murió, y quedaba un pequeño de Judá. La costumbre en el pueblo de Israel era, de los judíos, que cuando un hombre se casaba con una mujer, si moría y no tenía descendiente, no tenía hijos, tenía que casarse entonces el otro hermano con esa mujer para que le levantara descendiente a su hermano. Pero oigan lo complejo de esto, que esos hijos que iba a levantar no eran de él, sino de su hermano fallecido. Al Judá ver que esta mujer, los hijos que se casaban con ella, de él se morían, y bueno, yo no voy a dar que mi otro hijo se muera también. Le negó el muchacho. Cuando el muchacho creció, la mujer esperando al muchacho,
desarrolló. Pues cuando llegó la hora, él no cumplió esa promesa. Y ella le hizo una jugada. Dice que fue por ahí, se quitó su asunto de viudez y se convirtió o se hizo pasar por una prostituta. Y esperó a Judá por ahí. Bueno, caso fue que estuvo con ella y producto de eso ella quedó embarazada. Pero ella sabiamente, porque si ella no probaba de quién era ese muchacho, ella pagaba con la muerte. Ella le dijo: yo quiero que tú me des algo. No, que yo no tengo nada ahora aquí. Le digo: yo te voy a traer un corderito. Dice: no, pero déjame algo antes, para cuando yo voy a estar aquí, y tú cuando me traigas el cordero, dame tu bastón y tu cordón, tu anillo. Como 3 cosas le pidió la mujer. Bueno, dijo: está bien. Y él fue a su ganado, mandó a los criados: mire, hay una mujer está en tal sitio, así, llévele esto y tráigame lo que ella tiene. Cuando fueron, mujeres guasas, la mujer se fue con lo que tenía. Y ahí está el hombre: bueno, y ahora no, esa mujer. Y la buscaron y no apareció. Cuando le dan la noticia a él de que Tamar está embarazada, dice: oye, pero esta mujer ya quebrantó el mandamiento. La mandó a buscar para juzgarla y condenarla a muerte. Para que usted vea, hermano, cómo actuamos los seres humanos frente a las faltas y flaquezas de los demás. Que cuando estamos encima, nosotros con el garrote dando, nos sentimos superiores y poderosos. Se nos olvida que hay alguien débil, sencillo, que está pidiendo clemencia y misericordia. Dios quiere que aprendamos la misericordia, hermanos. Es fácil cuando usted tiene la posibilidad de caminar y de moverse en todas áreas y mirar por encima de los hombros a aquel hermano que está en dificultad. Es fácil hacerlo. Esta mujer fue confrontada por Judá. ¿Qué hiciste? Quebrantaste el mandamiento. Y ese muchacho y todos los ancianos ahí para condenarlo, como siempre, para condenarlas a ella. Me parece ver la gente ya con los peñones así agarrados ya para matar a Pedro, porque no tenía otra alternativa. Y la mujer allí en aquel escenario, con su cabeza hacia abajo, abrió su macuto y dijo: el dueño de esto es el responsable de este embarazo. Aleluya. Frente a los ancianos que estaban buscando aquella causa. ¿Qué le parece? ¿Cómo usted vio, cómo vemos a este hombre allí, a Judá? El dueño de este es el responsable. ¿Saben cuál fue las palabras de Judá? Tú eres más justa que yo. ¿A qué nos lleva eso, hermanos? Aquí hay momentos que hay alguien que está pasando por una dificultad, que está pasando por situaciones, pero nosotros cuando vamos de ellos, ¿con qué actitud vamos? ¿Vamos con la piedra? ¿Vamos con el mazo? ¿Qué vamos a hacer con él? Tú estás en falta, tú estás en pecado. Un hombre de Dios, una mujer de Dios no se porta de esa manera. Pero mi pregunta es, cuando me miro yo hacia adentro y yo, ¿cómo estoy caminando? Ahí sí cabe, hermano, lo que dice la palabra, que justo solamente hay un solo, y es Dios. Por eso la Biblia habla en el libro de Santiago que nosotros no debemos
convertido en jueces de la ley, sino en hacedores de la ley. Aleluya. Porque la ley nos juzga y nos condena, pero el amor de Cristo nos dice: vete y no peque más. El amor de Cristo te perdona. El amor de Cristo asimila tus errores. El amor de Cristo, aleluya, te cubre multitudes de pecados. La ley siempre te va a señalar, y por eso debemos nosotros examinarnos, mis amados, porque muchas veces en el entorno familiar aparecen situaciones como esta, que somos muy duros para juzgar, condenar y señalar la falta de mi pareja, de mi hijo, de mi hija, de mi padre, de mi madre. Pero muchas veces nosotros no vemos que también estamos en falta. Hay un dicho que dice que todo, aquí hablando en dominicano, todo el dominicano lleva el negro detrás de la oreja. Por más blanquito que usted lo ve, cuando se va para allá, para lo lejos, hay un negrito que está ahí detrás de la oreja. Es decir, que siempre hay algo que está en nosotros, hermanos, y que nosotros no somos perfectos. Judá tuvo que reconocer su falta y pedirle perdón a su yerna, porque eso que pasó allí, él fue el que lo causó. Dios quiere que tengamos misericordia. Amén. Otro punto que compartimos acá es entender que cada uno es responsable de sus acciones. Recordando eso, lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Amén. Lo que sembramos, vamos a cosechar. Hay la corrupción o vida eterna. Nosotros podemos decidir qué estamos sembrando. ¿Qué está usted sembrando en su huerto? Aleluya. Pues lo que usted está sembrando va a cosechar. No espere usted sembrar maíz para ir a cosechar arroz, aunque se parezcan las hojas. No. Usted va a cosechar lo que siembra. Entonces, ojo con eso, porque nosotros debemos de saber lo que sembramos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Yo quiero sembrar para la vida eterna. Pero quizás haya el momento que estoy sembrando para la carne, y tengo que darme cuenta de eso, y tengo que saber que eso va a traer su consecuencia. Cuando yo siembro para la carne, traerá su consecuencia. Entonces debemos, mis amados, nosotros de entender estas cosas. Y otro punto que tenemos aquí ya finalizando, que debemos de perseverar en hacer el bien a todos, especialmente a lo de las familias de la fe. ¿Cuáles son las familias de la fe? Los hermanos de la iglesia, somos nosotros, ¿verdad? Recordamos la palabra de Jesús cuando en un momento de su enseñanza estaba él con un grupo de discípulos y personas enseñando la palabra, y llegó su madre y sus hermanos donde él estaba, y alguien se introdujo y le dijo: maestro, mira, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él, mirando alrededor, dice la Biblia, dijo: he aquí mi hermano, he aquí mi madre, que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, Jesús está diciendo a ellos: al igual que mis hermanos carnales y mi madre, también ustedes son mi familia. Jesús no estaba minorizando a su familia, sino estaba trayendo una enseñanza, no estaba diciendo que ya todos nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Usted pertenece a la familia de Dios. Desde que usted aceptó a Cristo en su corazón,
Ya usted pertenece a la familia de Dios. Y aquí la palabra nos está diciendo, mis amados, que nosotros debemos tener un trato con aquellos que son mis hermanos, con aquellos que son de la familia de Dios. Por eso usted ve esa hermandad que hay en la iglesia, que inclusive cuando usted ve un hermano que tiene 2 o 3 días o semanas sin venir a la iglesia, ya eso nos motiva a nosotros a investigar y a preguntar qué está pasando con mi hermano, porque ya me hace falta. Cuando usted está acostumbrado a almorzar con su familia en la casa el día que falta uno, pues usted allí dice, ¿y dónde está? Yo recuerdo que cuando nuestra hija se fue a Santo Domingo en los primeros días, la pastora pues era un tormento, porque a veces cuando hacía esas comidas que a ella le gustaba, porque siempre en casa hay quienes tienen platos favoritos, entonces ese día casi la pastora no comía porque comenzaba a llorar de que estaba ahí en la mesa porque faltaba una. Estaban todos, faltaba una. Y gracias a Dios que era aquí estudiando, que no es verdad otra cosa mayor. Pero cuando usted ve que de la familia alguien falta, son cosas tristes, momentos tristes. Gloria al Señor para siempre. Entonces, ya nosotros debemos de vernos como lo que somos, como la familia de Dios. Entonces, usted, mi hermana, que sea un poquito blanca, pero bueno, pero usted, mi hermana, que yo sea medio calvo, usted, mi hermana, amén. Usted tiene un colorcito, qué sé yo, pero usted, mi hermana. Yo me siento orgulloso de esos hermanos. Yo tengo hermanas buena moza, elegantona. Mire ahí. Sí, son mis hermanas. Gloria al Señor para siempre. Entonces, el Señor, hermanos, quiere que nosotros nos identifiquemos con mi familia espiritual. ¿Hay alguien cerca de usted que usted sabe que está pasando por ciertas carencias, ya sea espiritual, emocional, económica, en cual sentido sea? ¿Qué yo puedo hacer con ese hermano, con mi hermana que está pasando por esta situación? Bueno, la Biblia aquí nos enseña y nos dice que según tengamos oportunidad, hagamos bien para con todos y mayormente para la familia de la fe. Él quiere que hagamos bien para con quienes, para con todos, aleluya, pero mayormente con la familia de la fe. El apóstol, creo que es Santiago, que dice, hermano, ¿cómo puede ser que tú dices que tiene amor o tiene esto y tú ves a un hermano tener necesidad y cierra contra él tu corazón? Dice, ¿cómo puede mostrar el amor de Dios? Creo que es San Juan que habla esto. ¿Cómo puede mostrar el amor de Dios si tú ves a un hermano tuyo que está en necesidad y nosotros no lo socorremos? Entonces, ese hermano que está en necesidad, a veces podemos pensar, no, ese es un vago, ese es un holgazán, este es lo otro. No, él va a cargar su propia carga, pero hay una parte que yo debo cubrir, que yo debo hacer, y es identificarme con la necesidad de mi hermano. Entonces, ya cerrando, pudimos ver que si alguien es sorprendido en falta, los espirituales deben de restaurarle con mansedumbre, cuidándose de no ser tentado, y debe llevar las cargas que por lo demás y cumplir así la ley de Cristo. Vimos también que debemos de examinarnos y debe ser con humildad. También vimos que no hay que creerse superior, que cada uno debe de examinar su propia obra y gloriarse solo a sí mismo, aunque se ayuden cada uno llevando la carga de los demás, porque cada uno también debe de ser responsable con su propia carga. Debemos de apoyar también el versículo que habla, en versículo 6, que habla que el que se es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Ese otro consejo que da el apóstol Pablo: si usted es enseñado en la palabra,
pues de las cosas buenas que usted tiene, de que haga partícipe a este que le instruye, dice la palabra del Señor. Pero también el que es instruido en la palabra debe compartir esas cosas con esa persona. Dice aquí también que está la ley de la siembra y la cosecha, que no podemos ser engañados, hermano, que todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Y ya como dijimos finalmente, gloria al Señor para siempre, debemos de perseverar en el bien, no desanimarnos de hacer el bien, porque la recompensa llegará, ¿cuándo? En el tiempo de Dios. ¡Aleluya! Esa recompensa divina va a llegar en el tiempo de Dios. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Si usted examina a Sara y a Abraham, ¿cuándo fue el tiempo de Dios para ellos? A los 100 años. Alabe canto. A los 100 años de edad, después de 25 o 30 años, Dios dando una promesa. A los 100 años ya, cuando no había esperanza, Dios les dijo: mira, este es tu tiempo. Gloria al Señor. Hermanos, en este santo camino hay una palabra clave para usted triunfar. Si usted quiere triunfar, métase esa palabra en su mente y su corazón, y es perseverar hasta el fin. A su tiempo Dios te va a bendecir. A su tiempo Dios te va a dar lo que Él te ha dicho. A su tiempo tú vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida. A su tiempo, en el tiempo de Dios, no en el mío, porque yo tengo un tiempo. Yo quiero que sea ahora, Señor. Yo quiero que la bendición ahora, pero el Señor dice: no es ahora, es más tarde. Porque hay algo que Dios quiere construir en tu vida. Hay un carácter que Dios quiere moldear. Aleluya. Dios quiere que tú sepas saborear y quizá valorar lo que Él pone en tus manos. No hay la riqueza, la gente que llega a ser rico de manera fácil, no valora eso y fácilmente lo bota por la borda. Conocemos historias de personas que se han sacado millones de pesos y luego usted lo ve por ahí bajando otra vez como antes. ¿Qué pasó con ellos? Nunca supieron lo que tuvieron. Pero aquellos que sudan y que van haciendo las cosas, miren, paso a paso, y que van construyendo, y luego usted, por aquella persona hacía rica, tiene lo otro, pero tuvo que majar mucha plomo. Pero majó, perseveró, esperó y llegó, y le llegó su bendición. Amén. Dios tiene una bendición para tu vida, pero esa bendición que Dios tiene para tu vida, tú tienes que esperar el tiempo de Él. Porque nosotros, hermanos, hoy más que nunca vivimos en un tiempo de expreso, donde queremos todo rápido, todo ahora, en el momento. Y Dios dice: no es ahora, es más tarde. Y dice algo, que lo que Dios da, lo da bueno. Vamos a aprovechar el tiempo de Dios. Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde. Que el Señor haya tratado con nuestras vidas, nuestros corazones. En el momento que vayamos a acercarnos, a socorrer, a apoyar a un hermano, ayudar a un hermano, no vayamos con actitud de juzgar, de condenar, de señalar, sino de restaurarle y decirle: yo estoy aquí, manito, manita, yo estoy aquí para ayudarte. Vamos a orar, vamos a confiar en el Señor. Esas crisis que tú estás pasando, esa situación, esa debilidad que está en ti, aleluya, el Señor te va a fortalecer. Se llegará el momento de Dios, aleluya. Hermano, cuando usted va con esa actitud de soportar, de ayudar a un hermano, de extender la mano, es una bendición. Pero cuando vamos con la actitud de señalar, juzgar y condenar, pues ya usted sabe lo que puede pasar en la vida de esa persona. Dios nos ha escogido para bendecir a los demás. Amén. Yo quiero ser un ente de bendición. Dile al hermano que está a tu lado: yo quiero ser un ente de bendición.
aleluya, para mi iglesia, para mi familia, aleluya, para mi comunidad. Yo quiero ser un ente de bendición, porque Dios nos manda a bendecir. Dios nos manda, hermanos, a que nos levantemos las manos y que nos pongamos de pie en el nombre de Jesús. Póngase en sus pies, den un aplauso al Señor, aleluya. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Sabemos, Señor, que en nosotros nada bueno hay. Si hay algo bueno es porque tú lo has puesto, Señor. Si hay algo bueno es porque tú lo pusiste en mi corazón. Porque mi corazón, Señor, aleluya, falla. Oh, Señor, pero sabemos que tu misericordia, que tu amor, que tu gracia, aleluya, sigue fluyendo en mi vida. Mira esas personas que están pasando por dificultades, por pruebas, Señor. Aquellos que están soportando tentaciones, Dios. Aquellos que están débiles en el momento, Señor, se ven flaqueando. Danos la capacidad para ayudarlo, para extenderle nuestras manos y decirle: el Señor te levanta, el Señor te da nuevas fuerzas, aleluya, el Señor multiplica tu fuerza. Y decir como decía Caleb: yo a los 85 años tengo tantas fuerzas, aleluya, como cuando tenía 40, o quizá con más fuerza, porque la fuerza nuestra no viene de nosotros, sino viene del Señor. Dice el salmista que el Señor es mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeré. Aleluya. No importa que se levanten viento, no importa que vengan terremotos, no importa que vengan huracanes, yo estaré de pie porque tú eres mi fortaleza. Te doy gracias, Señor, porque si yo hoy estoy de pie en este lugar, es porque tú me has sustentado. Es porque he contado con tu fuerza. He contado, Señor, aleluya, con tu mano poderosa. Me has sostenido, Señor. Yo oro y te pido, Señor, por cada hermano de esta congregación. Tú conoces sus luchas. Tú conoces, Dios mío, sus debilidades. Tú conoces su andar, su caminar, Señor. Tú conoces su salida y su entrada. Te pedimos que le fortalezca en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, Señor. Que ellos puedan ver tu brazo poderoso a su favor. Y como dice tu palabra, diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy, porque estamos en el Señor. Gracias te damos, Dios. Muchas gracias. Aleluya. Como la pastora.